Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un vídeo que no se pueden perder, así que prepárense para descubrir algo que podría cambiar tu forma de ver las cosas. Empecemos. Lucía era una joven arquitecta de 30 años que vivía en la ciudad, rodeada por el concreto, los planos y los cronogramas ajustados. Su vida transcurría como un reloj: despertarse antes del amanecer, café en mano, revisar correos, reuniones de equipo, resolver problemas estructurales, comer rápido, regresar a casa, mirar algo sin pensar, dormir. No había drama, pero tampoco había magia. Una tarde gris, mientras dibujaba el plano de un edificio corporativo, se le ocurrió añadir un detalle inusual: una terraza abierta con jardín vertical, aunque el cliente jamás lo había pedido. Lo hizo por impulso, sintiendo que ese espacio podría aportar algo distinto, algo vivo. Mientras terminaba el boceto, pensó: sería increíble si me ascendieran por esto. Al día siguiente, su jefe la llamó a la oficina. Después de elogiar el diseño y hablar de cómo conectaba con tendencias ecológicas y modernas, le ofreció una promoción. Justo la que Lucía había imaginado. En ese instante, se congeló. No era normal. No era lógico. Era preciso. Durante el resto del día, se mantuvo distraída. ¿Era una coincidencia? ¿El universo estaba respondiendo? Recordó que semanas atrás había leído una frase: la realidad responde a tu frecuencia. La había descartado como pensamiento esotérico, pero ahora resonaba distinto. Esa noche, en su apartamento silencioso, Lucía se sentó frente a la ventana con una taza de té. Observó cómo la ciudad vibraba en luz, ruido y movimiento. Pensó en todas las veces que había deseado algo sin decirlo, y cómo esas cosas habían llegado a ella en momentos extraños. ¿Simple azar o había algo más profundo detrás? Para probarlo, decidió hacer un pequeño experimento. Tomó una hoja y escribió: mañana, alguien me dirá una frase que me hará reír. No lo comentó con nadie, no lo publicó. Solo lo pensó con intención y lo dejó ir. Al día siguiente, su compañera de trabajo, sin contexto alguno, le dijo: ¿sabías que los pingüinos proponen con piedras? Imagínate si los humanos hicieran eso. Hola, ¿quieres casarte conmigo? Traje una roca de la calle. Lucía soltó una carcajada genuina. Ahí estaba la frase. Ahí estaba la risa. Ese fue el momento en que algo dentro de ella se fracturó. Una parte de su lógica habitual empezó a tambalearse, mientras otra parte, silenciosa y antigua, se despertaba. Tal vez la conciencia no era solo pensamiento. Tal vez era una fuerza. Y así comenzaba el viaje. Lucía comenzó a vivir con una especie de vértigo silencioso. Cada pensamiento parecía tener peso. Si imaginaba una canción, alguien la tarareaba minutos después. Si tenía miedo de olvidar las llaves, las encontraba fuera del sitio habitual. Lo que antes consideraba casualidad ahora parecía un patrón, como si algo o alguien estuviese escuchando sus pensamientos y jugando con la realidad. Al principio creyó que estaba exagerando. Tal vez era su cerebro dándole sentido a lo aleatorio. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más preciso se volvía todo. En una noche de insomnio, con la luz cálida de su escritorio encendida, Lucía escribió en el buscador: cuando lo que piensas ocurre. Lo que apareció no fue un artículo científico, sino una mezcla de espiritualidad, mecánica cuántica y testimonios, blogs que hablaban del poder del pensamiento, comunidades que practicaban la manifestación consciente, vídeos donde personas contaban cómo habían cambiado su vida solo imaginando un resultado. Lucía se sumergió en ese mundo oculto como quien descubre un portal hacia otra dimensión. Encontró un foro con el nombre Conciencia Expansiva, donde miles de usuarios compartían experiencias similares. Algunos hablaban de visualizar dinero y recibirlo de forma inesperada. Otros contaban sobre curaciones espontáneas, encuentros improbables, milagros cotidianos. Pero lo que más la impactó fueron los relatos que coincidían con lo que ella estaba experimentando. Comentó tímidamente: hola, soy nueva. Últimamente siento que lo que pienso se manifiesta. ¿Le ha pasado a alguien más? En minutos, la respuesta fue abrumadora. Docenas de mensajes alentadores, teorías, recomendaciones: lee a Joe Dispenza, practica la ley de la asunción, haz un diario de manifestaciones. Lucía, aunque escéptica, se sintió curiosamente conectada.
No estaba sola en esta experiencia. Entre los comentarios, alguien le compartió un enlace a un documental titulado Tu mente como universo. Esa noche lo vio entero. Hablaban de física cuántica, del observador que afecta al experimento, de la idea de que la realidad se pliega ante la intención. Entrevistaban científicos, monjes tibetanos, neurobiólogos, todos decían lo mismo desde distintas lenguas: tu conciencia crea. Lucía sintió que algo dentro de ella se desbloqueaba. Dejó de buscar pruebas, y comenzó a preguntarse, ¿y si siempre ha sido así? ¿Y si el problema no es que no funcione, sino que nunca supimos usarlo? Al día siguiente, decidió comenzar su propio diario de conciencia. Escribió lo que pensaba cada mañana, lo que deseaba que ocurriera, cómo se sentía. Y empezó a observar con una nueva mirada. No solo sus pensamientos, sino cómo el mundo respondía. Y así, las voces invisibles ya no parecían ajenas, sino familiares. Lucía había cruzado un umbral invisible. Lo que comenzó como una curiosidad se estaba convirtiendo en una búsqueda obsesiva. Había leído más de 5 libros en 2 semanas, escuchado podcasts donde físicos hablaban como místicos, y se había unido a 3 grupos de discusión online. Pero sentía que necesitaba algo más tangible, más real. Quería respuestas que no solo provocaran emoción, sino que se sostuvieran en la lógica. Recordó que en la universidad había asistido a una charla de un profesor jubilado llamado Isaías Ortega, un físico cuántico con fama de excéntrico. Decidió buscarlo. Lo encontró viviendo en una cabaña al borde del bosque, alejado del bullicio. Aceptó recibirla. Al llegar, Lucía encontró una biblioteca abarrotada, relojes sin horas, cristales, péndulos, y esquemas escritos a mano por todas partes. Isaías la escuchó con paciencia. Cuando terminó de contarle todo lo que había vivido, él sonrió y dijo: la conciencia no es solo una experiencia, es también una medición. Lucía frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Isaías la condujo a su estudio y le mostró una pizarra con diagramas del famoso experimento de la doble rendija. Explicó cómo los electrones, cuando no son observados, se comportan como ondas. Pero al ser medidos, se comportan como partículas. La conciencia del observador cambia el resultado. Tu mente, tu atención, crea realidad. Al menos, a nivel cuántico. Lucía escuchaba asombrada. No se trataba de magia, sino de física. A su manera, el universo parecía responder al que lo miraba. Si quieres verlo por ti misma, dijo Isaías, haz esto: consigue 2 plantas iguales. A una, envíale pensamientos positivos, agradecele. A la otra, ignórala o sé indiferente. Observa qué ocurre en 2 semanas. Lucía aceptó el desafío. Volvió a casa, compró 2 pequeñas violetas y las colocó en distintos rincones. A una, cada mañana le hablaba con cariño, la observaba, le decía que era hermosa. A la otra, simplemente la regaba sin emoción. Pasaron los días. Al cabo de la segunda semana, la diferencia era impactante. La primera planta tenía hojas brillantes, nuevas flores, se veía viva. La otra estaba apagada, con las hojas caídas. Lucía se estremeció. Su conciencia, sus pensamientos, habían afectado la vida vegetal. No había nada más en juego que la intención. La ciencia y la espiritualidad, que antes parecían opuestas, comenzaban a danzar juntas frente a sus ojos. ¿Y si no se trataba de crear cosas mágicamente, sino de entender que siempre estábamos influyendo en lo que nos rodea? Lucía escribió en su diario esa noche: el observador no solo ve, también transforma. Lucía comenzó a sentir que había más capas en la realidad de las que podía explicar con ecuaciones. La ciencia le había dado lenguaje, pero no sentido. Las violetas le habían mostrado que el pensamiento modifica la vida, pero ¿qué más podría ser afectado por la intención? Con ese impulso, buscó espacios donde la mente y el espíritu dialogaran. Encontró un retiro urbano de meditación en un antiguo centro holístico. Lo dirigía Mara, una mujer de mirada clara que hablaba poco, pero con precisión. Lucía se inscribió en un ciclo de talleres llamado La Frecuencia Interior. Desde el primer encuentro, todo fue distinto. Las sesiones no eran convencionales. Comenzaban con respiración consciente, luego pasaban a ejercicios de visualización profunda. Mara hablaba de los chakras como centros energéticos que se abrían o cerraban según nuestros pensamientos. Lucía,
Escéptica al principio, sintió una presión inesperada en el pecho durante una meditación, como si algo se liberara dentro de ella. Cada semana, Mara compartía un concepto: la coherencia entre corazón y cerebro, la vibración del cuerpo según emociones, la resonancia de palabras. Lucía experimentaba cada enseñanza en carne propia. Cuando pensaba desde el miedo, su cuerpo se tensaba, sus plantas se marchitaban. Cuando proyectaba amor, sus relaciones se abrían con calidez inesperada. Tu cuerpo no solo vibra, le dijo Mara una noche. Tu conciencia emite una señal. Y la realidad responde con la misma frecuencia. Lucía comenzó a meditar cada mañana, a agradecer sin motivo, a elegir palabras que generaran paz. También adoptó una práctica llamada el diario vibracional, donde escribía cada emoción, cada pensamiento, cada coincidencia. Pronto, la ciudad comenzó a parecerle otra. Los encuentros casuales eran más cálidos, las señales más evidentes. Personas que no veía desde años aparecían de repente. Situaciones que temía se disolvían antes de llegar. Todo tenía ritmo, como si danzara con ella. Una noche, mientras visualizaba luz expandiéndose desde su pecho, sintió algo que no pudo explicar, una certeza interna, profunda, de que no estaba sola. No era una presencia física, sino una vibración de conexión absoluta con algo más grande. Ese día, escribió en su diario: estoy dejando de crear mi vida solo desde la mente. Estoy empezando a recordarla desde el alma. La ciencia le había mostrado cómo mirar. La espiritualidad le estaba enseñando a sentir. Habían pasado semanas desde que Lucía comenzó a meditar, visualizar y registrar sus emociones. Ya no se trataba solo de observar cambios sutiles en su entorno, sino de participar activamente en la creación de su realidad. En medio de esa transformación, una idea se sembró en ella como un susurro: ¿y si pudiera manifestar algo concreto, algo improbable? Decidió hacer un experimento arriesgado. Iba a pedir algo que la mente consideraría imposible: recibir un mensaje específico de alguien que había desaparecido de su vida hacía años. Ese alguien era Elías, su primer amor. Se habían separado abruptamente tras una discusión, y nunca más volvieron a hablar. Lo que Lucía deseaba no era simplemente reencontrarse con él, sino que apareciera con una frase en particular, una que solo él y ella conocían: el universo siempre nos encuentra, incluso cuando nos perdemos. La frase era como una contraseña secreta. Si Elías la decía, sabría que algo mayor estaba en juego. Lucía se preparó como si fuera una ceremonia. Encendió una vela, meditó con una visualización donde él aparecía frente a ella, sonriendo, diciendo esas palabras. Durante una semana, repitió el ejercicio cada noche, con calma, con entrega, sin obsesión. Pasaron los días, y nada ocurrió. Hasta que, una mañana de lluvia, al entrar a una librería, vio a alguien revisando libros en la sección de metafísica. Era él. Elías. Lucía sintió un sobresalto, como si su corazón hubiera esperado ese momento toda su vida. Se acercó lentamente. Elías la miró y sonrió como si no hubiera pasado el tiempo. Nunca pensé verte aquí, dijo él. Estoy leyendo cosas raras últimamente. ¿Sabes? Hay una frase que leí anoche que me hizo pensar en ti. Decía: el universo siempre nos encuentra, incluso cuando nos perdemos. Lucía no pudo hablar de inmediato. El aire se volvió espeso, eléctrico, sagrado. Todo a su alrededor se desdibujó. No era solo que él dijera la frase, era como la dijo, cuándo, dónde. Con la sincronía perfecta que solo el alma puede coreografiar. Durante horas hablaron como si el tiempo se hubiera disuelto. No discutieron el pasado, no buscaron cerrar heridas. Solo compartieron el presente como dos frecuencias que vuelven a encontrarse. Esa noche, Lucía escribió en su diario: la realidad no es una consecuencia, es una conversación. El experimento había funcionado. Pero más allá del resultado, algo había cambiado en ella. Ya no dudaba. Ya no buscaba confirmar. Ahora sabía, con una certeza suave pero firme, que el pensamiento tiene poder. Que la conciencia dirige los hilos invisibles del mundo. Desde el encuentro con Elías, Lucía vivía en un estado de contemplación permanente. Lo que había sentido, lo que había sucedido, no podía explicarse desde la lógica tradicional. Cada parte de su mente intentaba racionalizarlo, pero su cuerpo, su intuición,
sabían que había ocurrido algo más profundo. Con la certeza encendida, decidió ir más allá. Ya no bastaba con pequeñas manifestaciones, quería probar los límites. Comenzó a mezclar lo aprendido de la física cuántica con prácticas espirituales, meditaciones en movimiento, visualizaciones con música binaural, lecturas de campos electromagnéticos. Incluso diseñó sus propios rituales, como colocar objetos específicos en ciertos lugares, convencida de que alterar la disposición material era una forma de reprogramar el entorno. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, los relojes. Todos se detenían a las 11:11, sin razón aparente. Luego, las luces parpadeaban justo cuando ella pensaba en algo importante, como si respondieran a su emoción. Un día, mientras caminaba por el parque pensando en dejar su trabajo, un pájaro se posó sobre su hombro. No huyó, no picoteó. Solo la miró fijo durante segundos eternos antes de volar. Las sincronías se intensificaban, pero también los desafíos. Lucía comenzó a tener sueños vívidos donde hablaba con figuras que parecían guías. Uno le enseñaba geometría sagrada, otro le mostraba constelaciones como códigos. A veces despertaba con frases escritas en su mente que no recordaba haber pensado. ¿Estaba perdiendo el control o ganándolo? Sus amistades comenzaron a notar cambios. Algunos se alejaban, incapaces de entender. Otros se acercaban, atraídos por su luz. Ella misma tenía días en los que se sentía desbordada por la intensidad de lo que vivía. Incluso dudaba si debía seguir avanzando o regresar a la normalidad, donde todo tenía explicaciones y la causalidad era segura. Pero lo más inquietante fue una noche, mientras visualizaba un cambio radical en su vida, mudarse, cambiar de país, reinventarse. Al terminar la meditación, recibió un correo inesperado, una invitación para trabajar en un proyecto arquitectónico en otro continente. Sin haberlo buscado, sin haberlo comentado, solo imaginado. Lucía miró la pantalla y murmuró: ya no hay frontera entre lo que pienso y lo que vivo. La lógica comenzaba a desmoronarse. Y en ese derrumbe, había una belleza salvaje, como si la conciencia le estuviera revelando el mapa oculto de la existencia. Lucía despertó ese día con el sonido suave de la lluvia golpeando los ventanales de su departamento. Había pasado semanas explorando una realidad expandida, donde la conciencia moldeaba el mundo y los pensamientos parecían tener vida propia. Ahora, frente a la propuesta de mudarse y trabajar en otro continente, sentía que estaba en una bifurcación existencial. Sentada en la alfombra, con una vela encendida y los pies cruzados, meditó en silencio. Su mente, por primera vez en años, no le ofrecía respuestas inmediatas. Lo lógico decía que aceptara el cambio, nueva ciudad, nuevas oportunidades. Pero lo que había vivido últimamente iba más allá de la lógica. ¿Realmente deseaba seguir expandiendo ese poder interno, o regresar a una vida donde todo estaba estructurado, predecible, comprendido? Durante ese día, recibió dos señales inesperadas. La primera, al salir a caminar por un sendero entre árboles, fue un cartel pintado a mano en una reja oxidada que decía: si el universo te susurra, no lo ignores. La segunda, al revisar su correo, fue un mensaje de Mara, la guía espiritual, que simplemente decía: tu conciencia ya eligió. Solo falta que tú lo aceptes. Esas palabras resonaron como ecos en su cuerpo. Lucía entendió entonces que el universo no decide por uno. Solo refleja lo que uno ya ha comenzado a decidir, incluso antes de entenderlo conscientemente. Esa noche, hizo una lista de lo que había aprendido. Que el pensamiento no es solo privado, es creativo. Que el entorno escucha, responde, dialoga. Que la coherencia entre mente, corazón y alma es el lenguaje de lo invisible. Que el miedo no desaparece, pero se transforma cuando la conciencia se expande. No podía seguir viviendo una vida como antes. Era imposible mirar el mundo igual después de haber sentido su tejido vibrar con sus emociones. Al día siguiente, aceptó el trabajo en el extranjero. Pero no lo hizo como una profesional en búsqueda de éxito. Lo hizo como una alquimista moderna, que había descubierto que cada decisión es una onda, y que cada onda puede formar una realidad distinta. Lucía cerró la puerta de su departamento por última vez. Al mirar hacia atrás, no vio muebles ni paredes, sino momentos. Ecos de conciencia que se habían reflejado en cada rincón. Y así, emprendió el viaje. No solo geográfico, sino cuántico.
Lucía llegó al nuevo país como si hubiese cruzado no solo fronteras físicas, sino los límites invisibles de su antigua identidad. Desde la ventana de su nuevo apartamento, observaba una ciudad desconocida que vibraba con promesas, luces tenues y posibilidades silenciosas. Ya no sentía la ansiedad que solía acompañar los cambios. Sentía una certeza serena, como si caminara sobre un mapa que ella misma había dibujado en su mente meses atrás. Cada día comenzaba con un ritual de conciencia. Antes de revisar correos o abrir planos, se sentaba en silencio, respiraba profundo y escribía una intención. A veces era simple, que hoy fluya. Otras veces más audaz, que se abran puertas donde solo había muros. Y como si el universo leyera con ella, las puertas se abrían. Una tarde, mientras dibujaba la estructura de un espacio cultural, se detuvo. En lugar de seguir los requerimientos técnicos, decidió diseñar desde la emoción. Pensó, ¿cómo se traduce la paz en arquitectura? Entonces surgió una forma fluida, como una ola suspendida en el aire. Al mostrarlo al cliente, este se quedó en silencio, luego dijo: «Es justo lo que no sabía que estaba buscando». Lucía sonrió. Su creación no venía solo de conocimientos técnicos. Venía de una frecuencia interna que ahora sabía escuchar. En sus recorridos por la ciudad, comenzó a notar cosas mínimas: niños que reían justo cuando ella pensaba en su infancia, aromas que surgían mientras recordaba lugares, conversaciones que se entrelazaban con sus pensamientos como si el mundo entero hablara en su lenguaje. Ya no buscaba pruebas. Vivía la experiencia. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas lejanas, escribió en su diario: «He dejado de construir mi realidad desde el esfuerzo. Ahora la esculpo desde la conciencia». En la última página del cuaderno, garabateó una frase que, sin saberlo, sería la semilla del próximo capítulo. El pensamiento es luz, la emoción es vibración, y la conciencia es el creador silencioso de todo lo que somos. Y con esa certeza, Lucía cerró el diario, se recostó en el suelo y observó el cielo como si pudiera leerlo. Porque en su viaje, ya no buscaba comprenderlo todo. Solo sentirlo. Solo vivirlo. Si este vídeo te hizo pensar o te aportó algo valioso, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.